¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida y hay que vivirla con paciencia. Su servidor y amigo Padre Chuy en Reflexiones para la Vida, un dicho y un versículo que nos ayuda a caminar. Bienvenidos. Qué bonito es lo bonito cuando se junta el amor y la alegría y las ganas de vivir y no nos gana la impaciencia. Su servidor y amigo Padre Chuy en Reflexiones para la Vida en un dicho que, acuérdense que los dichos de los viejitos es la filosofía de la vida resumida, pues en una frase, en un dicho que nos ayuda pues a caminar, porque la vida no es fácil. No hay mal que dure 100 años ni cristiano que lo aguante, decía mi abuelo. A veces nos impacientamos ante la realidad porque pues, la realidad es más lenta de nuestra imaginación y en la realidad virtual en la que nos hemos metido en esta era cibernética, a veces muchos no tienen la paciencia suficiente para poder atender los asuntos de la vida, los sufrimientos, penas, dolores, el mismo trabajo, la relación con las personas, la vida social, la vida política, la ejecución de un proyecto. Hay que tener paciencia, paz y ciencia, por supuesto. No hay mal que dure 100 años ni cristiano que lo aguante, significa que todo tiene un fin. A cada santito le llega su fiestecita, dice otro dicho por ahí. En el libro de la sabiduría, en el Antiguo Testamento eclesiástico, Eclesiastés, dice: hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de cantar, tiempo de arrojar piedras, tiempo de recogerlas, porque el violento al final pues tendrá que recoger lo que él sembró y el que siembra violencia cosecha violencia, obviamente. Entonces, por otro lado, a veces quien sufre injusticia se puede preguntar, bueno, pues si yo me porto bien, ¿por qué me va mal? Pero hay que tener paciencia. ¿Y hasta dónde tiene uno que tener paciencia? Porque luego también se pregunta uno que no todo tiene sus límites, sí, pero a veces hay situaciones adversas que, como Cristo en la cruz, por ejemplo, pues Él, siendo el justo de los justos, terminó en una cruz y nos enseñó la paciencia. Claro, la paciencia cristiana es muy diferente a otros tipos de paciencia, porque hay otro dicho que dice que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Hay gente que no soporta, no aguanta ciertas situaciones, no está preparado de manera resiliente a enfrentar la adversidad. Para eso también hay que practicar esta virtud y educarse en esta virtud de la paciencia. Desde niños, no sé, últimamente la era cibernética nos puso en este gran dilema de querer conseguir todo con un clic y pues no todo se consigue con un clic. Entonces hay que también entender que ciertas cosas se consiguen con tenacidad, empeño, dedicación, constancia, perseverancia y a veces con pues las olas en contra. A veces no solamente las olas en contra, hay quien te mete zancadilla, hay quien te tiene envidia, hay quien... La vida no es fácil, eso lo tenemos que entender desde niños. Los papás, los educadores tienen que educar a la siguiente generación en esta era cibernética con la virtud de la paciencia. No hay mal que dure 100 años. A veces nos preguntamos por qué, el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué sufrimos alguna injusticia o por qué ciertas cosas de las cuales no tenemos control, que son y provocan sufrimiento? ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues el dicho a veces es un poco, está dicho con ironía, pero bueno, no hay mal que dure 100 años, pues es lo que más o menos dura una o dos generaciones. Hay quien vive 40, 50, 60 años. O sea que tarde o temprano las cosas de todas maneras cambian. Como dice otro dicho por ahí, la rueda de la fortuna, aunque nosotros como cristianos no creemos en la fortuna, sino en la providencia de Dios, pero de todas maneras el dicho te da un mensaje, ¿no? En la rueda de la fortuna o en la vida no siempre se está arriba, a veces está, pues,
la vida da vueltas y estás en el punto exacto para que la vida te cobre lo que tú le hiciste, ¿no? Entonces, por eso hay que tener paciencia, ya sea que nos toque un día estar bien y pues disfruta, ayuda a los demás para que pues cuando te toque estar abajo alguien te eche la mano, como dice otro dicho, hoy por ti, mañana por mí, en la buena vecindad, porque de lo contrario cuando uno siembra vientos pues cosechas tempestades. Paciencia, pues, no significa aguantar por aguantar, ahorita vas a ver, y espero la venganza. No, eso no. La paciencia cristiana te ayuda a poner tu vida en las manos de Dios y esperar a que Dios coloque las cosas en el lugar correcto. Y al justo, como dice la Virgen María, Dios levanta del polvo al desvalido y alza de la basura al pobre y al soberbio lo destrona. Hay gente que de repente dice cuando está sufriendo y no es paciencia la que tiene, es aguante y está esperando que Dios castigue al otro, pero no lo dice de esa manera, dice, hay un Dios, como esperando que Dios tome venganza por lo que tú no puedes hacer. No, ni tomes venganza ni esperes que Dios castigue al que te está haciendo daño. Tú ten paciencia. ¿Qué es la paciencia? Vamos a leer un folletito aquí sobre las virtudes cristianas. Dice nuestro folletito. La paciencia es una de las virtudes más necesarias en la vida cristiana por ser una de las virtudes que nos va a ayudar a enfrentar las adversidades, trabajos y sufrimientos que todos tenemos en la vida. Todos tenemos que enfrentar sufrimientos, como luego decía mi abuelita, en este valle de lágrimas. La paciencia es la virtud que inclina a soportar sin tristeza de espíritu ni abatimiento de corazón los padecimientos físicos y morales, es decir, por ella sufrimos con ecuanimidad los males de esta vida sin turbarnos o intranquilizarnos interiormente y sin pronunciar exteriormente palabras o ademanes poco indicados para enfrentar la realidad. Mi abuelita decía, si vas a hacer ese trabajo, hazlo con amor y alegría, si no, déjalo, no lo hagas, yo lo hago, otro lo va a hacer o que no lo haga nadie. Tenemos que ser pues pacientes, decorosos y decir las palabras convenientes en medio de la adversidad. Vamos a una pausa y luego regresamos para leer un texto de la Biblia que nos ayude a ir entendiendo esto de la paciencia. No hay mal que dure 100 años, entonces pues poco a poquito vamos avanzando y todo tiene salida. Después, en un túnel oscuro, después si avanzas vas viendo la luz y al final sales. Vamos a la pausa. Pues ya estamos aquí en el segundo bloque de Reflexiones para la Vida, en un versículo de la Biblia que nos ayude a reflexionar, a vivir y en este caso a entender eso de no hay mal que dure 100 años, ni cristiano que lo aguante, pero más bien con paciencia sí se puede. De una o de otra manera, mi abuelita o una tía abuela que duró sus 102 años, un día me dijo, ay, mijito, pídele a Dios que ya me lleve, yo ya viví mucho, ya estoy cansada. Pero de todas maneras, es hasta que Dios quiera. Sí, ciertamente ves, el dicho es correcto si uno lo interpreta de manera correcta. No hay mal que dure 100 años ni cristiano que lo aguante, se cansa uno. Obviamente como Cristo en la cruz tenemos que ser pacientes en lo que nos toca vivir. Ya a los 100 años, pues no sé si vamos a llegar, pero bueno, el dicho así dice. El asunto es que ahí donde estás, donde vives, donde luchas, trabajas, donde te tocó estar y tú escogiste estar, bueno, pues tienes que tener paciencia. Cristo en la cruz también se sintió solo en medio de una prueba tan dura, en una cruz que no le tocaba a él cargar, porque injustamente lo llevaron a la cruz con testigos falsos. Padre, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Pero él inmediatamente, para que ese pensamiento, ese sentimiento de abandono no lo domine, hace un acto de confianza en su mismo Padre. Padre, me pongo en tus manos. ¿Y por qué al inicio dice que su padre lo abandonó? No, es un sentimiento humano. En psicología y desarrollo humano se dice que los sentimientos no son malos en sí mismos, porque pues, es bueno a veces expresar lo que uno siente, pero luego hay que darle un cauce a ese dolor, sufrimiento o alegría en su caso, ¿no? No hay mal que dure 100 años, o sea, todo tiene un fin en esta vida. Los seres humanos pues somos seres limitados, tenemos tiempo, vida, pan, pensamientos, sueños, anhelos.
Y al ser seres mortales, limitados, pues tenemos que tomar conciencia, como dice el Salmo, Señor, dame sensatez para que sepa calcular mis años. Y de esa manera, quien tiene un proyecto resiliente, un proyecto de vida a corto, mediano, largo plazo, con objetivos, metas, principios, valores, en este caso el valor de la paciencia, bueno, pues soportaremos el dolor, pero a sabiendas de que después de esa prueba viene algo mejor. Obviamente que el cristiano, como Cristo nos enseña, existe la vida eterna, existe otra vida. La paciencia me ayuda a entender que todo tiene un fin. También las alegrías se acaban. La que cumplió 15 años, pues después tiene que ir a recoger las sillas, las mesas y el confeti o lo que haya sucedido, ¿no? Todo se acaba en este mundo. Y eso a veces nos cuesta aceptarlo. Cuando encontré una frase en mis lecturas, no recuerdo qué santo lo dijo, pero bueno, dice así: sufres, ten paciencia, ya pasará. Gozas, prepárate para sufrir, no todo es gozar. O sea que Dios es un aguafiestas cuando uno está bien y luego llega la pena y el dolor. No, ni vamos a culpar a Dios de nuestras penas, porque pues el devenir de la vida, como luego se dice, los filósofos nos dicen que pues la vida transcurre, corre y suceden cosas buenas, malas. Claro, te puedes evitar algunos problemas, algunos sufrimientos, si eres prudente, otra virtud cristiana que tenemos que practicar. La virtud cristiana de la paciencia nos ayuda a sufrir, pero encauzando nuestro dolor hacia Dios, como Cristo lo hace en la cruz. Padre, me pongo en tus manos. Dios ha sido el primero en sufrir por nosotros en Cristo Jesús y nos enseña que en su misericordia encontramos la paz. Él ve la tierra llena de pues idolatría, blasfemia, y sin embargo continúa haciendo salir el sol y repartiendo en las diferentes estaciones del año sus beneficios a buenos y malos. Él hace salir su sol sobre buenos y malos, nos dice Jesús en la Sagrada Escritura, repartiendo a manos llenas. No quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, y hace como que no ve nuestros pecados por esperarnos, y nos invita a la penitencia, al arrepentimiento, y Él nos tiene paciencia. El libro de la Sabiduría, capítulo 11, 24. Entonces, a ejemplo de Dios que nos tiene paciencia, también nosotros cuando nos toque sufrir, tenemos que tener esa paciencia. ¿Y por qué tenemos que tener paciencia si además es mi derecho, o hay gente que apela a sus derechos, o que está bien, yo no digo que no, pero hay días que nos va a tocar sufrir, como los mártires, como los santos, como papá, mamá, no sé, un buen papá, una buena mamá, que nos enseñan que la virtud de la paciencia no es ahí a agacharte y esperar a que te pegue, no, no, no. La inteligencia nos ayuda a entender que hay ciertas cosas y ciertos momentos en los cuales hay que estar como Cristo en la cruz para obtener un bien mayor. O sea, un estudiante que va a estudiar para hacer un examen, pues tiene que tener paciencia y constancia y perseverancia, porque sabe que si quiere ser médico, pues las cosas no se consiguen de un día para otro, ¿no? Entonces es por un bien mayor. No es sufrir por sufrir, no es soportar por soportar. Jesucristo nos enseña que el bien mayor que Él quería conseguir era la salvación de la humanidad, el arrepentimiento de los pecadores. Ahora, nosotros como cristianos o gente de buena voluntad, o hay gente que dice que no es creyente, bueno, está bien, yo no digo que a fuerzas tengas que creer, es un proceso, no es un don de Dios además. Pero de todas maneras le tienes que dar respuesta a tus preguntas. Y una de las virtudes que tienes que practicar, pues es la paciencia en el recorrido de tu vida. Por ejemplo, una mamá que tiene que educar a sus hijos, tiene que tener paciencia, porque pues tanto en su pancita como cuando nace, para enseñarle a hablar, a caminar y a entender ciertas cosas, y pues tiene que tener paciencia. Si se desespera, bueno, pues vienen las consecuencias que a veces suceden por no tener paciencia. Ya dijiste la palabra que no querías decir, que el otro no quería oír, ya destruiste, lastimaste. En la relación de pareja, pues hay que tener paciencia, tolerancia con el otro. ¿Por qué? Porque el otro no es perfecto como tú quisieras que fuera, entonces tienes que tener paciencia. Además, el otro o tú tienes ciertos defectos que pues una de las obras de caridad cristiana que tenemos que practicar también es la tolerancia en aquellas personas que nos
pues molestan, nos intoleran. Y en Alcohólicos Anónimos tocan una campanita cuando alguien está hablando en la tribuna y le dan sus 15 minutos de tolerancia, es decir, puedes hablar y decir todo lo que tú quieras para desahogarte o transmitir tu experiencia de vida, lo que tú quieras, y después, pues ya te escuchamos, ¿no? Entonces ahí va la campanita, ¿no? La vida de repente nos puede sonar la campanita si te pasas de la raya o si otros se pasan de la raya. Mientras, pues tenemos que tener paciencia, o sea, todo tiene un límite. Obviamente que si no tienes paciencia, pues tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, ¿no? Pero pues no te rompas. ¿Por qué? Porque al final pues lo que está en juego es tu propia felicidad, tu realización personal, tu proyecto de vida, no lo sé, ¿qué te propusiste? La paciencia es una virtud que tenemos que practicar. Que algunos no tienen paciencia porque les ganó la era cibernética, pues vamos al siguiente bloque y vamos a platicar sobre estos asuntos y cuáles serían las salidas para saber usar bien la tecnología, la ciencia o el ocio y tiempo libre, porque a veces nada más quisiéramos estar en la hamaca o disfrutando, gozando. No, también hay que trabajar. El que dice un dicho por ahí, el que quiera azul celeste, que le cueste. Y además tiene que tener paciencia. Ese que le cueste, pues es parte del esfuerzo y del trabajo y la constancia, la perseverancia y paciencia que tiene que tener uno para conseguir algo en la vida. Las cosas no se hacen solas, nos lo han dicho nuestros abuelos y padres en la vida, porque ellos han trabajado ya. Para hacer un patrimonio, pues se tiene que trabajar 10, 15, 20 años, dependiendo. Si has recibido una herencia, pues aún así tienes que cuidarla, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos para el tercer bloque de Reflexiones para la Vida. Pues ya estamos de regreso en las cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar. ¿Cuántas cosas suceden en la era moderna? También en la época anterior a la era cibernética sucedía exactamente lo mismo, porque el ser humano es el mismo en todas partes. En la revolución industrial igual, cuando dejaron el campo y se fueron a esas grandes ciudades que se fueron construyendo alrededor de las fábricas, pues tuvieron que aprender a tener paciencia para construir una nueva etapa en la historia de la humanidad. Cuando los campesinos vivían allá en sus largas jornadas, donde trabajaban de sol a sol y el ritmo de vida era de otra manera, bueno, pues también ahí tuvieron que tener paciencia, ¿no? Porque ciertas cosas se consiguen solamente con eso, con paciencia. ¿Cuál es el problema de la era moderna? Por ahí encontré un titular de un libro en Vatican News, no recuerdo el nombre del cardenal, pero escribió un libro un cardenal que todavía no lo leo, pero el título y el resumen decía que está la tiranía del ruido que nos está llevando a sobresaturarnos de imágenes, ruidos que de repente no pensamos, no razonamos, y eso está llevando a las personas a un estrés impresionante. La tiranía del ruido, de las imágenes. Por otro lado, la era cibernética nos facilitó muchas cosas, pero el problema de meterte en la realidad virtual, de creer que todo es un clic. Algunos han combinado lo que se llama realidad virtual, realidad mixta, realidad compuesta, entre realidad, valga la redundancia, y la realidad virtual, porque quieren huir de la realidad, pero no, la realidad pues pesa por sí misma, es bonita, es lenta, requiere contemplación, requiere sentarte a ver las estrellas, a ver crecer un niño, a ver crecer tu jardín, pero pues hay que sembrar un jardín, ¿no? Y tener paciencia, las cosas no se hacen solas. Y muchos, por estar demasiado expuestos a la tecnología, en su cerebro, en su consciente o inconsciente, creen que todo se va a conseguir con un clic y se desesperan y avientan las cosas. Y Bauman, un sociólogo, decía que el problema de la sociedad moderna es que no quiere compromisos duraderos porque pues no los aguanta precisamente por esto. Y vive de manera superficial y vive, como diría mi abuelita, pica aquí, pica allá, como mariposa o como mariposa de flor en flor o como esos colibríes que van aquí, van allá como sistema de autodefensa, ¿no? Para no estar siempre en la misma flor porque puede llegar un depredador y se los come, ¿no?
Ahora, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como bautizados, como lanzados a la trascendencia, al más allá, a la vida eterna, a la memoria eterna en Dios que nos redimió en Cristo Jesús, tenemos que tener cuidado de no clavarnos. De repente somos obsesivos, ¿no? Y nos clavamos en ciertas cosas que nos pueden llevar pues a perder el horizonte, como dijo Bauman. El problema de esta sociedad es que perdió el horizonte. Un horizonte que para nosotros los cristianos pues es Dios. Tal vez él como ateo que era, su horizonte era, pues no sé, un proyecto de vida, ir más allá de las cosas. El problema de la drogadicción, la adicción que se da en muchos sentidos, no solamente con estupefacientes, sino la adicción a las compras, a la pornografía, la adicción a las cosas, al dinero, la adicción a la pereza, ¿no? A la ley del mínimo esfuerzo. Es porque hemos perdido un horizonte. Claro que una mamá cuando tiene bien claro que tiene que sacar adelante a sus hijos, no la detiene nada ni nadie, pero tiene bien claro su objetivo, ¿no? Yo tengo que sacar adelante a mi familia. Cuando se pierde el horizonte, pues sucede lo que oyes y lo que ves en muchos lugares de este mundo, ¿no? Se pierde el horizonte, entonces se pierde el amor a la vida. Cuando hablamos de paciencia cristiana y al ver a Cristo en la cruz, que después de haber anunciado un mensaje de esperanza, después de haber vivido como vivió Jesús, lee los evangelios y es una vida de alegría, de amor, de paz, de gozo, de encuentro. Y terminó mal. Bueno, pues él aceptó con paciencia, siendo Dios se hizo hombre y aceptó el ritmo de lo humano, el límite de lo humano. Pero nos invita a trasladar nuestra humanidad a lo divino. Y esta es la experiencia que deberíamos de hacer para no desesperarnos, porque el problema de nuestra generación también es que si a alguien no le funciona el celular o no hay conexión, no falta quien en su adicción pues rompe el celular y al rato ni internet ni celular, ¿no? Entonces habrá que tener mucha paciencia en nuestra vida. Revisemos a ver qué tan pacientes somos para hacer las cosas, para pensar, para vivir, para decir lo que queremos decir, para escuchar, pues nos tocaron este tipo de problemas como ahorita el coronavirus, la crisis económica. Siempre ha habido crisis económica, siempre ha habido virus, ¿no? Entonces, ¿por qué desesperarnos? Aquí el asunto es, eso sí, tener un buen horizonte, saber de dónde vengo, a dónde voy, qué quiero en mi vida, en quién he puesto mi confianza. Nosotros la hemos puesto en Dios, entonces nos lanzamos con paciencia como un atleta, como un peregrino, como un caminante, como un alfarero, como una persona que sabe qué quiere y qué quiere en su vida, qué quiere hacer, a dónde quiere llegar. Y pues lo demás es parte de la jugada, va en el paquete que le vamos a hacer. A veces hay imprevistos, bueno, pero no me desvío del camino. Vamos a la pausa y regresamos para despedir nuestro programa. Paciencia, mucha paciencia. Pues ya estamos aquí de regreso para despedir nuestro programa. Gracias por su paciencia y que Dios los bendiga y los ayude ahí en lo que les toca vivir, que Dios les dé su Espíritu Santo para soportar con paciencia ciertas pruebas, adversidades. Sigamos el ejemplo de la Virgen María y de los santos y de los mártires que nos enseñan que sí se puede, claro, con la ayuda de Dios. Su servidor y amigo Padre Chuy, atrás de cámara Esteban y el equipo de comunicación social de la diócesis de Tehuantepec, nuestro obispo Monseñor Crispín y tanta gente generosa que nos ayuda en este proyecto. Hasta la próxima, sean felices con paciencia, que así se puede con la ayuda de Dios.